Capítulo 5. Límites protectores para los liberados. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir, Dios me liberó de los tradicionalismos? En un esfuerzo por experimentar más a Dios, algunos se van de la sana doctrina y permiten que su comezón de oír se satisfaga con predicadores y maestros de doctrinas dañinas. No me estoy refiriendo a la multitud de personas que salen de una doctrina buena y sólida, pero incompleta, y de la enseñanza tradicional que es típica de la denominación y restrictiva para ir a otras iglesias que enseñan una doctrina que no limita la obra del Espíritu Santo. Estoy hablando de otros que han salido a aventurarse, tal vez se han aventurado demasiado lejos. Algunas de estas personas han albergado sus propios deseos para ser reconocidos por otros como espirituales. Tal y como Pablo le escribió a Timoteo, llegará el tiempo, y yo creo que ha llegado, cuando las personas no sufrirán la sana doctrina, sino que siguiendo sus propios deseos se amontonarán de maestros debido a su comezón de oír. Véase 2 Timoteo 4, 3, si los tradicionalismos de los que queremos salir son la Biblia y la sana doctrina. Entonces regrese a ellos. Las cosas en las que creemos y de las que hablamos deben estar acorde con una sana doctrina bíblica. El apóstol Pablo trató este tema y aconsejó a los creyentes, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4 y 14. Si nos permitimos salirnos de la sana doctrina, entonces nos volveremos vacíos y sin satisfacción en nuestra experiencia cristiana y abriremos la puerta para la intrusión demoníaca. Recuerde que cuando Pedro salió de la barca fue por invitación de Jesús. Él experimentó un gran momento, un milagro, pero luego regresó a la barca. Salió porque Jesús estaba allí, pero regresó cuando Jesús lo hizo. Los milagros que usted busca se producirán porque Jesús está presente y no porque usted se salió de la barca o de los tradicionalismos. Yo creo que la mayoría de las personas se han salido de la barca porque sinceramente desean más de Dios. La mayoría se percata de que eso no está sucediendo y no tiene posibilidades de suceder en el lugar donde se encuentran adorando de momento. La doctrina sana resistirá la prueba. Deje que su barca sea la palabra de Dios. Hay seguridad y certeza en la barca porque Dios respalda su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nos hacemos daño cuando vamos en contra de la ley de Dios y de sus principios espirituales. Como han dicho algunos, en realidad no quebrantamos los mandamientos de Dios, nos quebrantamos a nosotros mismos con sus mandamientos. No quebrantamos los mandamientos nos quebrantan. Cuando tratamos de cambiar lo que Dios ha determinado, acabamos luchando con Dios. La protección de Dios. Dios protege lo que le pertenece. Recuerde cómo Dios protegió a los patriarcas en su condición incierta. Cuando llegaron como extranjeros a Canaán y se establecieron allí, eran pocos y fácilmente pudieran haberlos derrotado y exterminado. Había muchos que querían destruirlos, sin embargo a ningún hombre se le permitió hacerles daño. Dios contuvo la mano de los cananeos, filisteos y egipcios. Por amor a ellos los reyes fueron reprobados y recibieron plagas. El poderoso faraón no pudo resistirse a Dios. Dios había llamado líderes para su pueblo. Ellos eran los ungidos del Señor. Fueron santificados por su gracia y gloria. Habían recibido la unción de su espíritu. Eran sus profetas y predicadores instruidos en las cosas de Dios por el mismo Dios. Fueron enviados a instruir a otros. Fueron llamados y separados por Dios. Por lo tanto, si alguien los tocaba, estaban tocando a la niña de los ojos de Dios. Si alguien les hacía daño, lo hacían a su propio riesgo. Yo he experimentado esta protección divina sin ni siquiera estar consciente de que había un intento de dañar este ministerio. Hace muchos años, no mucho después de haber comenzado a visitar las cárceles, recibí un cheque del Fondo Fiduciario de Reclusos del Departamento Correccional de Texas de más de $600. El cheque era una ofrenda de parte de más de 500 reclusos de una determinada cárcel en Texas. Habían recaudado $1 más o menos de sus cuentas para enviármelo como una ofrenda de amor por mantenerme fiel en visitar su prisión. El capellán me llamó para explicarme qué tremendo acto de amor de parte de la congregación de reclusos. Eso me dejó abrumado. Todavía me sucede cuando lo recuerdo. En aquella época yo ni sabía cómo funcionaba el fondo fiduciario de los reclusos, ni siquiera sabía que existía. En esencia es como una cuenta bancaria para los reclusos. Si un ser querido envía dinero, él mismo va para este fondo. Mediante transacciones hechas en papel, un recluso podía sacar dinero de su cuenta en el economato o podía incluso pedir que se enviara un cheque a alguien fuera de la prisión. La mayoría de los reclusos tienen muy poco o nada en sus cuentas. Durante un servicio de la iglesia de la prisión, la congregación había decidido que querían apoyar nuestro ministerio por ser fieles en ir allí. Yo no sabía nada al respecto. Desde luego el hecho de que 500 reclusos enviaran un recibo para retiro de fondos dirigidos a mí llamó la atención del sistema penitenciario. Unas semanas después de recibir el cheque, el capellán me llamó otra vez, casi llorando y con la voz entrecortada. Me contó que el director de la prisión me había prohibido visitarla. Estaba convencido de que yo estaba llevando drogas o algo ilegal y por eso los reclusos me enviaban dinero. El capellán se disculpó y me dijo que los hombres orarían. En realidad no sabía qué hacer, así que no hice nada. Como 3 semanas después, el capellán me llamó otra vez y me dijo que al director le había dado un infarto y murió. Me informó que nuevamente sería bien recibido en la unidad. Recibí una llamada telefónica similar del director de la prisión del estado de Nueva York. Eso fue muchos años después. En una conversación muy afable, él me dijo que un ministerio de prisiones de Nueva York en particular había presentado una queja en mi contra. La queja era que yo solo iba a las cárceles de Nueva York para averiguar qué reclusos tenían dinero. El director dijo: nosotros no lo creemos y agradecemos mucho todo lo que usted hace.
Sin embargo, tenemos que investigar la queja de esta señora y hasta que no terminemos nuestra investigación usted no podrá ministrar en las cárceles del estado de Nueva York. Yo no conocía a esta señora ni tenía idea de por qué se me acusaría de algo así. Es muy costoso hacer un viaje de Texas a Nueva York. Yo no tenía idea de haber recibido jamás dinero alguno de un recluso en Nueva York. Saber que alguien había mentido con relación a mí y a nuestro ministerio me dolió mucho. No sabía qué hacer, así que una vez más no hice nada. Todavía no sé quién fue esa mujer. Pasaron unos meses y recibí otra llamada telefónica del director. Él se disculpó y fue muy profesional en su trato. Don, no hay ningún problema con su ministerio y puede venir cuando lo desee. También me dijo, por cierto, la mujer que presentó la queja desde entonces perdió su familia y su ministerio. Yo me considero la niña de los ojos de Dios, sé que Él me ha llamado y sé que estoy ungido. No es jactancioso decirlo, yo no tuve nada que ver en el asunto. Mi función es ser fiel. Existen ciertos límites que no debemos cruzar. Existen lugares a los que no debemos ir. En la próxima sección analizaremos cómo reconocer y evitar las fortalezas demoníacas que pudieran ser fuentes de opresión e intrusión demoníaca, ya sea que usted ya fue liberado de la interferencia demoníaca y ahora está buscando entender cómo mantener los cerdos fuera de casa, o que necesita una enseñanza que le ayude a comprender y reconocer dónde pudiera tener una puerta abierta que permita la entrada de los demonios. Descubrirá algunas de las fortalezas que necesitan ser erradicadas en su vida y aprenderá a permanecer dentro de los límites protectores de su Padre en el futuro.